Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad número 1 del espacio de seminarios. La vez pasada hicimos una breve introducción ubicando algunos momentos relevantes en la vida de Freud para poder conocer el comienzo del psicoanálisis. Después de haber mencionado a sus maestros y antecesores en el estudio de las neurosis, el doctor Charcot y el doctor Breuer, pasamos a comentar la producción freudiana propiamente dicha. Recuerdan que comenzamos mencionando la teoría de la defensa que Freud produce en 1894 y que ustedes seguramente ya empezaron a ver en el espacio de trabajos prácticos. Para pasar al texto que nos ocupa desde la clase anterior, que es Etiología de la histeria, en donde se vale de esta teoría de la defensa para profundizarla y modificarla en algunos aspectos. Bueno, espero que hayan podido leer el texto, para así van a ir siguiendo todo lo que vamos a trabajar hoy en la clase y a modo de repaso voy a comentar algunas cositas que ya vimos la vez pasada. En este texto, Etiología de la histeria, Freud comienza con una advertencia, diciendo que no debemos tomar como causa lo que no es más que un mero antecedente en el tiempo. Y además nos presenta al trabajo del psicoanalista haciendo un símil con el trabajo de un arqueólogo. Nos propone valorar todo el material que se produce en un análisis, pues cada una de las partes del discurso del paciente cobrarán valor, como los restos de la excavación del arqueólogo, en relación con el resto del material discursivo. No privilegiamos nada en especial, pues todo lo que vaya surgiendo será valioso para el tratamiento. Luego vimos que, retomando a Breuer, Freud parte de la idea de que para que una vivencia fuera traumática y por lo tanto productora de síntomas, debía cumplir dos condiciones: idoneidad determinadora y fuerza traumática. Pero a poco de andar, descubre, haciendo hablar al síntoma, es decir, proponiéndole al paciente que relate la historia de su padecimiento, descubre, como decíamos, que con las asociaciones del paciente no se llega a ninguna vivencia que cubra por sí sola las dos condiciones. Recuerdan que decíamos que algunas presentaban idoneidad determinadora pero no fuerza traumática, o al revés, fuerza traumática pero no idoneidad determinadora. Por lo tanto, propone una primera tesis válida sin excepción que espero que hayan podido ubicar en el texto. Según esta tesis, ningún síntoma histérico puede surgir de una vivencia real sola, sino que todas las veces el recuerdo de varias vivencias anteriores coopera en la causación del síntoma. Por eso a esta tesis la llama cooperación de recuerdos. Resaltamos la vez pasada la distinción que hace entre vivencia y recuerdo. Lo que se produce en la medida en que el paciente va hablando es un encadenamiento de recuerdos. Decíamos que la vivencia es una experiencia en el cuerpo propio y el recuerdo es la subjetivación de esa vivencia, o sea, de qué modo se ha inscrito esa vivencia, qué huellas mnémicas ha dejado. En la misma tesis puntualiza que esos recuerdos fueron despertados por vía asociativa, es decir,
que no estaban presentes en la conciencia del paciente en el momento en que el síntoma se presentó por primera vez, pero ya tenían eficacia como recuerdos inconscientes. Solo a través de la técnica que propone Freud, diferenciándose de sus maestros, la técnica de la asociación libre, estos recuerdos despiertan haciéndose conscientes. Sin embargo, sabemos que tenían que estar presentes como recuerdos inconscientes para producir y sustentar los síntomas histéricos. Por medio de esta técnica de la libre asociación, pidiéndole al paciente que hable para encontrar los eslabones que llevan de un recuerdo hallado a otro por hallar, se produce lo que va a llamar la cadena asociativa, que va cobrando una forma ramificada, ya que de cada representación surgen diversas asociaciones y varias representaciones confluyen en una misma representación. Decíamos que se llama punto nodal a aquellas representaciones de donde surgen varios eslabones de la cadena, o aquellas representaciones a donde confluyen varios eslabones. Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada y los dejé con una pregunta que formula Freud en el texto. Los recuerdos de vivencias que fue mencionando, ¿son de algún modo homogéneos en su contenido o por el periodo de la vida en que sucedieron? Espero que hayan encontrado la respuesta. Por sobre todo espero que hayan leído todo el texto. Es muy importante que vayan leyendo para poder acompañar las clases. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí. Estos recuerdos de vivencias son homogéneos tanto por su contenido como por el periodo de la vida en que sucedieron. Empecemos entonces por descubrir a qué se refiere cuando habla de homogeneidad en cuanto al contenido. ¿De qué tipo son esos recuerdos a los que se llega por vía asociativa? Son recuerdos del ámbito del vivenciar sexual. ¿A qué se refiere Freud con vivenciar sexual? Es cierto que a esta altura de la obra todavía Freud asimila el vivenciar sexual con situaciones similares al coito, pero deja vislumbrar una concepción mucho más amplia de la sexualidad que rebasa la mera unión de los genitales. Para el psicoanálisis, de aquí en adelante, la sexualidad empieza a ser un concepto mucho más abarcativo que la genitalidad. Es así que Freud en este texto nos habla tanto de experiencias en el cuerpo propio, sin circunscribirse a la zona genital, como de impresiones visuales y comunicaciones oídas, haciendo entrar también lo visto y lo oído dentro del ámbito del vivenciar sexual. Por eso, cada vez que encuentren referencias a lo sexual en psicoanálisis, tengan en cuenta que no es homologable con genitalidad, sino que es mucho más abarcativo. Entonces, a partir de la técnica de libre asociación, aplicando el método psicoanalítico, llega al siguiente resultado que enuncia también como otra tesis válida sin excepción. Dice así: no importa el caso o el síntoma del cual uno haya partido, infaliblemente se termina por llegar al ámbito del vivenciar sexual. Dice que de este modo se ha descubierto por primera vez una condición etiológica de síntomas histéricos. Con esta tesis se diferencia rotundamente de sus maestros,
Charcot y Breuer, los cuales, como nos advierte Freud aquí, hubieran sentido aversión por estas premisas. Esta conclusión es el resultado del trabajo de análisis realizado con sus pacientes. Freud encuentra que las cadenas asociativas convergen y se llega a recuerdos de vivencias de índole sexual. Estas vivencias corresponden en un primer momento del análisis a un mismo periodo de la vida, la pubertad. Sin embargo, Freud encuentra que en muchos casos estos recuerdos de vivencias de la pubertad pueden ser banales y sobre todo que no cumplen con las condiciones que deben cumplir para cobrar eficacia traumática. Es decir, la mayoría de las veces las vivencias de la pubertad carecen de idoneidad determinadora y o de fuerza traumática. Nos invita así a buscar la causación de los síntomas en otras vivencias, cuyos recuerdos se remontan todavía mucho más atrás de la pubertad. Llegamos así a la primera infancia, es decir, a la niñez temprana. Acá nos detenemos nuevamente para revisar cuál es el concepto de sexualidad que está manejando Freud. Si bien ahora todos sabemos que hay sexualidad infantil, para fines del siglo XIX, principios del XX, era casi inconcebible hablar de excitaciones sexuales en la primera infancia. Freud postula además que no solo existen excitaciones sexuales en la infancia, sino que el desarrollo sexual de un adulto está influido por esas vivencias sexuales infantiles. Imaginen qué controversial resultaba para esa época esta afirmación. Pero Freud ya estaba acostumbrado a que rechazaran el resultado de sus investigaciones y por lo tanto, afortunadamente, siguió produciendo la teoría psicoanalítica. Volviendo entonces a la pregunta con la que habíamos terminado la clase anterior, que era: ¿los recuerdos de las vivencias son de algún modo homogéneos por su contenido o por el periodo de la vida en que sucedieron? Freud contesta que sí en cuanto a su contenido, porque se trata de recuerdos de vivencias de índole sexual, y que sí respecto del periodo de la vida en que sucedieron, porque en todos los casos se llega a vivencias sexuales infantiles. Ahora bien, también sabemos que los recuerdos de la primera infancia, sobre todo aquellas anteriores a los 5 o 6 años, no están presentes en nuestra conciencia. Más bien, es muy poco frecuente que podamos tener esos recuerdos a disposición antes de la aplicación de un análisis. Freud nos advierte que antes de la aplicación del análisis, los pacientes parecen no saber nada de estas escenas sexuales infantiles. Si en nuestra vida cotidiana no tenemos presentes estos primeros recuerdos, ¿cómo es posible que Freud los ubique como necesarios para poder pensar la causación de la neurosis? ¿Qué sucedió con esos recuerdos? ¿Recuerdan que la vez pasada hablábamos de recuerdos inconscientes? Estos recuerdos que surgen a partir de la libre asociación estaban presentes antes, pero como recuerdos inconscientes. Y de este modo resultaron eficaces para la producción de síntomas. Lo dice de este modo: unas vivencias infantiles de contenido sexual solo podrían exteriorizar un efecto psíquico a través de sus huellas némicas, es decir, como recuerdos inconscientes. Esto da cuenta y complementa
la primer tesis que vimos, según la cual un síntoma histérico solo puede nacer de la cooperación de recuerdos. Ahora decimos la cooperación de recuerdos inconscientes. Formula entonces esta tesis. En la base de todo caso de histeria se encuentran una o varias vivencias reproducidas en el trabajo analítico a modo de recuerdo de experiencia sexual prematura pertenecientes a la tempranísima niñez. Se trata de experiencias sexuales en el cuerpo propio. Venimos remarcando todas las objeciones con las que se fue encontrando Freud, y algunas de esas objeciones están explicitadas en este texto. Dice que podrían objetarle que abusos de esta índole perpetrados contra niños son demasiado raros para que se pueda abarcar el condicionamiento de la histeria. O, y esta podría ser otra objeción, que todo lo contrario, que estos abusos perpetrados a niños en su primera infancia son tan comunes que no pueden atribuírsele un significado etiológico. Freud contesta que poco importa cada una de estas objeciones, tanto por defecto como por exceso, porque lo que sí importa es que los pacientes que han producido síntomas histéricos en todos los casos han vivenciado estas escenas. Es decir, que, apoyado en su experiencia clínica, él descubre que en los pacientes que están siendo tratados por este tipo de padecimientos se llega al recuerdo de vivencias sexuales infantiles y, sobre todo, se apoya en la comprobación de los lazos asociativos y lógicos entre ellas y los síntomas histéricos, es decir, cumplen con la idoneidad determinadora y al mismo tiempo lo que llama una etiología auxiliar. En todos los casos, estas vivencias han rebasado ciertos valores de umbral, es decir, han tenido la suficiente fuerza traumática. Es interesante porque Freud compara estos recuerdos con las piezas de un rompecabezas. Dice que así como en los rompecabezas, tras mucho ensayar, se establece una certeza sobre la pieza que corresponde a cada uno de los espacios que quedan libres, las escenas sexuales infantiles prueban ser complementos irrecusables para la ensambladura asociativa y lógica de la neurosis. Y solo tras su inserción, el proceso asociativo se vuelve inteligible. Me parece que es una imagen tan bonita esta de las piezas del rompecabezas, porque una vez que se descubren estas vivencias sexuales infantiles que se producen como recuerdos en el análisis, todas las piezas quedan en su lugar. Bueno, al comenzar la clase anterior y también esta, habíamos dicho que en este texto se reformula y se amplía la teoría de la defensa. Y vamos a ver de qué modo, teniendo en cuenta todos estos desarrollos que fue haciendo hasta este momento. Y, fundamentalmente, finalmente, llegaremos a entender la advertencia que nos hacía al principio del texto. Es decir, no debemos cometer la falacia de tomar como causa lo que no es más que mero antecedente en el tiempo.
retoma aquí lo expuesto en las neuropsicosis de defensa en 1984. Perdón, 1884. Allí planteaba que el estallido de la histeria se debe a un conflicto psíquico, es decir, esto lo vieron en prácticos, una representación inconciliable entra en conflicto con el resto de las representaciones que conforman el yo. Y este conflicto pone en marcha la defensa. La representación inconciliable queda reprimida, es decir, fuera de la conciencia, y es sustituida por otra representación. El complemento a la teoría de la defensa que presenta en esta época es el siguiente. Ahora va a plantear que una representación se torna inconciliable y por lo tanto entra en conflicto si están presentes unas escenas sexuales infantiles como recuerdos inconscientes. Y esa representación a reprimir entra en nexo lógico asociativo con el recuerdo inconsciente de estas vivencias. Es decir, que no importa la sola existencia de esas vivencias sexuales infantiles, sino que cuenta fundamentalmente una condición psicológica. Estas escenas tienen que estar presentes como recuerdos inconscientes y entrar en nexo lógico asociativo con una representación posterior a la pubertad. Que por esta conexión asociativa se torna inconciliable. Fíjense qué interesante, porque lo que va a plantear es que esta representación posterior a la pubertad no es traumática, no es inconciliable por sí misma, sino que solo deviene inconciliable al entrar en conexión asociativa con los recuerdos inconscientes. Del mismo modo que las vivencias infantiles sexuales presentes como recuerdos inconscientes no son traumáticas por sí mismas. Aquí cae esta noción de causa como mero antecedente del tiempo. El hecho de que haya habido vivencias sexuales infantiles no las convierte por sí mismas en traumáticas, sino que devienen traumáticas cuando entran en nexo lógico asociativo con una representación posterior a la pubertad. Tengan en cuenta cómo Freud, de este modo, piensa la causación de las neurosis, rompiendo con el modo tradicional de pensar la causa y el efecto, estableciendo así dos tiempos para la constitución de lo traumático. Porque las vivencias sexuales infantiles no son en sí mismas traumáticas, sino que cobran su eficacia traumática si luego, pasada la pubertad, son despertadas por su asociación con otra representación como recuerdos inconscientes. Entonces, volvemos, ninguna de las escenas posteriores a la pubertad es la eficiente para la producción del síntoma, así como tampoco el recuerdo de las vivencias sexuales de la infancia es eficaz por sí mismo para producir un síntoma, sino que, y tengan en cuenta este modo de pensar la temporalidad, sino que por efecto retardado, o también llamado retroacción o eficacia póstuma, la palabra en alemán es Nachstrahlung, perdonen mi pronunciación, pero yo no sé alemán. Entonces, es que por efecto retardado o por retroacción
Solo cuando una escena posterior a la pubertad entra en nexo lógico asociativo con el recuerdo inconsciente de una vivencia sexual infantil, por este efecto póstumo produce aquellas primeras escenas como traumáticas. El trauma entonces se produce, como decíamos, en dos tiempos. No hay escenas traumáticas por sí mismas, sino que devienen traumáticas y por lo tanto productoras de síntomas a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos predecir, no podemos anticipar si una vivencia sexual infantil devendrá traumática o no, sino que solo a partir de la pubertad se podrá saber si al entrar en nexo con una representación será productora de síntomas. Veamos cómo sintetiza Freud en este texto este complemento a la teoría de la defensa. Dice que ninguna de las escenas posteriores en que se generan los síntomas es la eficiente. Y las vivencias genuinamente eficientes no producen al principio efecto alguno. Estas son la condición básica, la predisposición para la histeria, pero solo cobran eficacia patógena luego, cuando pasada la pubertad, son despertadas como recuerdos inconscientes. Vayamos entonces a la síntesis que nos presenta al final de la página 211. Para formar un síntoma histérico tienen que estar presentes un afán defensivo contra una representación penosa, aquella representación que llamábamos representación inconciliable. Además, tiene que mostrar un enlace lógico o asociativo con un recuerdo inconsciente a través de pocos o muchos eslabones, que en ese momento permanecen por igual inconscientes. Por otra parte, aquel recuerdo inconsciente solo puede ser de contenido sexual, y su contenido es una vivencia sobrevenida en cierto periodo infantil. Si ahora leemos la teoría de la defensa a la luz de este complemento, vemos que una representación no es inconciliable por sí misma, sino que se vuelve inconciliable si ha entrado en este nexo asociativo con un recuerdo infantil. De este modo, rompe con el esquema clásico de causa-efecto, ya que solo a posteriori las vivencias sexuales infantiles devendrán traumáticas y formadoras de síntomas, pero no lo eran previamente. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo la noción de retroacción, efecto póstumo o efecto retardado hace que se modifique el modo de pensar la temporalidad para el psicoanálisis. En psicoanálisis, para entender el síntoma, y vamos a ver un poquito más adelante el resto de lo que llamamos las formaciones del inconsciente, no pensamos el tiempo en términos de meras secuencias cronológicas, sino que un acontecimiento de una época posterior a la pubertad produce como traumáticos y causantes de síntomas a posteriori los recuerdos de las vivencias infantiles. Es decir, que lo actual despierta y otorga vigencia a los recuerdos anteriores. Yo no sé si en el espacio de prácticos ya han trabajado el caso Emma, pero
Si lo han trabajado, estarán encontrando las similitudes con lo que nosotros estamos trabajando aquí. Y si no, si todavía no lo trabajaron, les recomiendo que tomen el caso Emma como un ejemplo clínico para ver la importancia de la retroacción o efecto póstumo en la formación de síntomas. Volviendo a lo que destacábamos al principio, no se trata entonces de una vivencia real sola para pensar la etiología de las neurosis, sino que se escoge como síntoma aquella representación que es evocada simultáneamente desde diversos lados, formulando así otra tesis que se desprende de todo lo anterior, que dice que los síntomas histéricos son sobredeterminados. Si bien este texto se llama Etiología de la histeria, casi al final del escrito hace extensivo todo el desarrollo a todo el campo de las neurosis, como lo había hecho ya cuando postuló por primera vez la teoría de la defensa. Pues el papel etiológico de las vivencias sexuales infantiles no se limita al campo de la histeria, sino que rige también para las neurosis obsesivas. Se pregunta entonces de qué tipo de escena se trata en cada caso y concluye que si las escenas infantiles se han vivenciado pasivamente, serán a posteriori productoras de síntomas histéricos, mientras que si se han vivenciado activamente, serán productoras de síntomas obsesivos. En este texto no aparece un mayor desarrollo, pero me parecía interesante mencionar esto que ustedes habrán leído en Etiología de la Histeria, para que lo tengan en cuenta, porque seguramente lo van a desarrollar más en los textos que trabajan en prácticos, sobre todo en nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Bueno, por hoy terminamos la clase y para finalizar quería comentarles que la semana próxima continuaremos con la primera unidad de seminarios y nuestro tema va a ser recuerdos encubridores. Para trabajar este tema vamos a apoyarnos en el texto Recuerdos de Infancia y Recuerdos Encubridores, que pertenece a Psicopatología de la Vida Cotidiana. Bueno, les agradezco mucho su atención y estaremos otra vez encontrándonos por medio de un audio la semana próxima. Que tengan una buena semana.